Y bueno, me pongo a pensar en mi contacto con Eduardo y sí, era de esos estudiantes que en los años 70, antes de la dictadura, eh, hacía como mucha lectura teórica que de alguna manera nutría y iluminaba una militancia social que era bastante característica del grupo de estudiantes de esas épocas. Recuerdo trabajos de educación popular que desarrollaban y, y bueno, ya después lo perdí de vista porque el exilio lo llevé a México y, y recuerdo que lo encontré en el día en el Departamento de Investigaciones Educativas donde él trabajó, allí en México, que muy generosamente recibió a él y a otros exilados. Y lo encontré en el año 85, creo que era, en ese momento recuerdo que se estaba realizando el juicio a las juntas. Entonces todos los días teníamos noticias de eso. Yo viajé a México para hacer un seminario de etnografía con Elsie Rockwell. Lo veo a Eduardo en el marco de un seminario que él llevaba a cabo, que era un seminario muy potente en términos formativos, porque tenía un grupo de estudiantes de maestría en el que ya en ese momento Eduardo estudiaba específicamente la problemática de las instituciones educativas. A mí me gustó mucho el modo de trabajo, me acuerdo que me gustaba esto de reuniones intensivas, de trabajos de análisis del trabajo de campo y discusiones teóricas. Era muy bueno, era un formato no conocido por nosotros, ¿no? Hasta ahí. Eduardo siempre tenía como una habilidad de combinar lo más personal o subjetivo con cuestiones teóricas, ¿no? Y hacía como muy rica el encuentro con él. Era como medio chismoso en el sentido de estar atento a las particularidades de cada uno, entonces siempre había comentarios en donde uno se sentía reconocido por él, ¿no? Y después en los últimos tiempos, qué sé yo, su enfermedad nos acercó de otro modo, ¿no? Más como amigos y ahí descubrí como una beta que yo ya conocía de él, de cierta sensibilidad hacia cuestiones estéticas, pero bueno, tuvimos un intercambio muy interesante de lecturas y de comentarios de libros y de poesías y escribía muy bien Eduardo, tenía una escritura muy profunda, muy rica. Era muy libre en su expresión con la gente, en la relación. Entonces, qué sé yo, muy afectuoso. Eso impactaba mucho por ahí en un modo medio muy argentino, exagerado, muy italiano también, ¿no? Explosivo así en sus afectos. Pero muy cuidadoso también de las personas, ¿no? Muy afectuoso. Hacía jugar la cuestión del afecto con mucho tacto, ¿no? Y bueno, qué sé yo, es un personaje que se lo extraña mucho. Por suerte, hablando con Sandra Carli este tema, me decía, por suerte quedaron sus textos, o sea, qué importante que es que quede este registro escrito de búsquedas, de indagaciones, ¿no? De miradas sobre lo educativo. Muy bueno, muy bueno. Tipo muy lector, muy estudioso, muy sistemático en sus lecturas. Y bueno, y muy generoso también con nosotros, ha sido muy generoso siempre.
siempre nos ha tenido en cuenta, digamos, eso, y ha estado ahí atento y ha respondido a veces con una sugerencia bibliográfica, a veces con una novela que no tiene nada que ver con una sugerencia bibliográfica y sin embargo la novela o una poesía decía mucho más que una referencia teórica, ¿no? Entonces, muy justo en su, qué sé yo. Tampoco todo era rosas, con él no era fácil relacionarse en el sentido de que exigía como cierta autenticidad, ¿no? También. Uno no estaba ante un autor ni ante un profesor, estaba ante un ser humano bastante explosivo y que trataba de ser coherente con sus elecciones, con sus opciones, ¿no? Yo lo extraño muchísimo, extraño el diálogo con él, no solamente porque, qué sé yo, es un tipo entrañable. Me cuesta hablar en pasado, ¿no? Cuando hablo de su vida y de él, pero no hemos elaborado aún la profesión con su ausencia, ¿no? Qué sé yo. Pero bueno, a pesar de que él nos fue preparando, ¿no? Para que cuando no estuviera.